En los pliegues invisibles de la historia oficial, entre columnas de humo y mapas manchados por el eco del conflicto, se oculta una unidad cuyas armas no eran fusiles ni cañones, sino el arte, la ilusión y el silencio. Bajo la insignia del 23º Cuartel General de Tropas Especiales, una división del ejército estadounidense fue desplegada en Europa con una sola instrucción: engañar al enemigo. No luchar ni conquistar, solo sembrar confusión entre las mentes alemanas, fingiendo una fuerza que no existía, inventando batallones que jamás llegarían, simulando un poder militar donde solo había tela, madera y aire. El Ejército Fantasma, como se lo conoció más tarde, nació oficialmente en 1944. Su existencia fue uno de los secretos mejor guardados de la guerra. No se les permitió hablar de sus operaciones ni con sus superiores, ni con otras unidades, ni siquiera con sus familias. Su historia quedó enterrada en archivos confidenciales hasta décadas después de finalizado el conflicto. Cuando finalmente se abrió la puerta de ese silencio, lo que emergió fue una verdad que parecía pertenecer más al terreno del mito que al de los documentos militares. Compuesto aproximadamente por 1,100 hombres, este grupo estaba integrado por artistas de élite, reclutados en escuelas de arte, publicistas, ingenieros de sonido, escenógrafos y expertos en señales. Era una guerra de sombras y ellos eran los artesanos encargados de moldearlas. Su campo de batalla era una percepción, sus tácticas eran invisibles, su precisión debía ser impecable, pues un error podía significar el colapso de una estrategia completa y la pérdida de miles de vidas en el frente verdadero. Utilizaron tanques inflables fabricados con lona reforzada, camiones falsos hechos con estructuras de madera y lona, incluso aviones de utilería colocados en pistas simuladas. En la distancia, un observador desprevenido vería un regimiento completo, pero si se acercaba lo suficiente, lo que encontraría sería un decorado tan frágil como lentamente efectivo. Las fotografías desclasificadas mucho después muestran soldados inflando vehículos como si fueran colchones de aire en medio del barro y las ruinas de Francia. El arte del sonido fue otra de sus armas más refinadas. Grabaciones de columnas motorizadas, marchas militares, martilleo de herramientas e instrucciones dirigidas en inglés. Todos esos elementos eran montados sobre equipos de altavoces gigantescos que transportaban en camiones modificados y se orientaban cuidadosamente hacia los bosques o pueblos cercanos. El eco se encargaba del resto. La ilusión era tan precisa que más de una ocasión las tropas alemanas abandonaron posiciones por temor a un ataque inminente que jamás llegaría. Pero quizás su herramienta más peligrosa fue la radio. Especialistas en telecomunicaciones imitaban con precisión las transmisiones de las unidades aliadas reales, estudiaban la cadencia de los mensajes, las firmas vocales de los operadores y los modismos utilizados por cada división. En una ocasión, una operación de interferencia logró hacer creer al alto mando alemán que se preparaba un desembarco secundario en el sur de Francia, lo que dispersó sus tropas en el momento más crítico del avance aliado por el norte. En marzo de 1945, la Operación Viersen marcó uno de los momentos culminantes del engaño estratégico. Mientras el 9º Ejército estadounidense se preparaba para cruzar el Rin, el Ejército Fantasma fingía con absoluta precisión que el cruce se daría varios kilómetros más al sur. Durante varios días montaron una coreografía milimétrica. Tanques inflables dispuestos en formación de ataque, luces nocturnas simulando actividad constante, sonidos de maquinaria y construcción de puentes, al igual que transmisiones de radio falsas replicando conversaciones de mando. La noche antes del verdadero cruce, los alemanes concentraron sus fuerzas lejos del punto real, permitiendo que las tropas aliadas avanzaran con mínima resistencia. Pese a la magnitud de su impacto, los hombres del Ejército Fantasma regresaron del conflicto sin medallas, sin desfiles, ni condecoraciones. El silencio era parte del juramento. Ninguno habló, ni en entrevistas, ni en libros, ni en memorias. Solo décadas después, con la desclasificación parcial del documento y la recuperación de archivos sonoros y fotográficos, comenzó a reconstruirse su legado. En 2022, el Congreso de los Estados Unidos les concedió por fin la Medalla de Oro como reconocimiento a su contribución silenciosa, eficaz y profundamente singular. Hoy, su historia todavía guarda zonas grises. Muchas de sus operaciones más complejas siguen clasificadas, sus nombres reales protegidos por el tiempo y la burocracia.
Algunos de sus integrantes nunca fueron identificados públicamente, otros desaparecieron en la posguerra sin reclamar crédito alguno, y aunque sus acciones salvaron decenas de miles de vidas al evitar combates innecesarios, su obra no dejó estatuas ni monumentos visibles, solo aquellas dispersas en documentos recuperados y testimonios tardíos. El ejército fantasma no combatió con violencia, pero su influencia se esparció como un susurro capaz de desviar columnas enteras de soldados enemigos en medio de la niebla de la guerra. Suscríbete.